Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a analizar este tema de las obligaciones de sujeto múltiple o plural. Ustedes saben que estamos transcurriendo el primer eje de nuestra materia, que es el análisis de la obligación en su aspecto estático, donde analizamos la estructura de la misma con su sujeto, objeto, la fuente y el vínculo jurídico. Bueno, los casos que hemos estado viendo generalmente son de sujeto singular, o los ejemplos que hemos ido poniendo son de sujeto individual. Hoy día vamos a ver el régimen y cómo funcionan estas obligaciones cuando el sujeto es plural o múltiple. Piensen que no son pocas las obligaciones en el diario vivir donde el sujeto en alguno de los polos es plural. Pensemos solamente en los contratos de consumo, en las relaciones de consumo, donde frente al incumplimiento la norma nos da la posibilidad de demandar a toda la cadena de comercialización. Piensen en los daños causados por los niños, ¿eh? que la norma establece que son deudores los progenitores o los padres. Piensen en el contrato de transporte, donde vamos a ver que se puede demandar a la empresa de transporte más allá del chofer. Entonces, estos son todos casos de sujetos múltiples o plural y vamos a ver cómo es el régimen. Para esto, y para que se pueda entender mejor, yo he dividido esta clase, que era una sola, en 3 videos más breves, que los vamos a distinguir en estos 3 tipos de obligaciones, estas 3 clases de obligaciones, que son las obligaciones divisibles e indivisibles, que son las que vamos a ver ahora. Luego un segundo video con las obligaciones solidarias y uno tercero, más breve, de las obligaciones concurrentes, también denominadas conexas o indistintas. Fíjense ustedes el título que le pongo, obligaciones de sujeto múltiple o plural. Y acá ya empiezan las disquisiciones en la doctrina. Ustedes van a encontrar, si estudian por Pizarro, que las obligaciones divisibles o indivisibles las ubican las clases de obligaciones en cuanto al objeto, ¿eh? Porque en verdad el que es divisible o indivisible es el objeto y no el sujeto. En cambio, Trigo Represas las ubica dentro de las obligaciones de sujeto múltiple o plural, en tanto que el objeto divisible o indivisible tiene sentido, tiene su razón de ser cuando el sujeto en la obligación es plural. Si fuese singular, la divisibilidad o indivisibilidad sería irrelevante. Pero hay algo cierto en todo esto, que es la mirada que hay que poner en estos 3 tipos o clases de obligaciones. En las obligaciones divisibles e indivisibles nosotros vamos a mirar el objeto de la obligación y vamos a ver que en algunos casos en la fase del cumplimiento de la obligación. Pero en las divisibles e indivisibles miramos el objeto. En las solidarias y en las concurrentes la mirada la vamos a tener puesta en el sujeto, ya sea el deudor o el acreedor. Esto para podernos ubicar desde un inicio. Bueno, el código metodológicamente, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, en el libro tercero tenemos los derechos personales, toda nuestra materia, obligaciones, y en el capítulo tercero de clases de obligaciones tenemos la sección sexta, que son las obligaciones divisibles o indivisibles, la séptima, que son obligaciones de sujeto plural, y ahí encontraremos las simplemente mancomunadas y las solidarias, y la sección octava son las obligaciones concurrentes. Fíjense que acá el legislador, yo creo que se ha inclinado más por un criterio didáctico, más que inclinarse por alguna postura doctrinal, porque habla de las obligaciones de sujeto plural en la sección séptima, cuando la octava también es de sujeto plural. Pero, bueno, esto ayuda didácticamente a entender mejor el tema. Como están divididos en 7 secciones, también he decidido hacerlo en estos 3 videitos. Entonces,
Resta solo decirles antes de empezar que son 47 artículos los que comprenden estos tres tipos de obligaciones, del 805 al 852. Entonces vamos con las obligaciones divisibles e indivisibles. En primer lugar, decir que la doctrina ha tenido una gran preocupación sobre este tema. Trigo Represas en su obra cita a Dumoulin en el siglo XVI, especialmente con las obligaciones indivisibles, y este autor, Dumoulin, decía: en el turbulento océano del derecho no hay aguas más profundas y peligrosas que esta, la de las obligaciones indivisibles. Y citaba también a un jurisconsulto holandés que era Gerard Nod, que cuando escribió su obra en materia de obligaciones, confesó que no ha podido llegar a concebir una idea clara y precisa en materia de obligaciones indivisibles, limitándose a rendir cuentas en su libro de los esfuerzos que ha realizado para entender el tema. Con el tiempo, por supuesto, tuvo una mayor regulación, una menor complejidad, y la verdad que hay varios temas que en el desarrollo de las clases vamos a ir viendo que tienen su complejidad. Entonces, vamos a ir adelante con este tema. Esta clasificación de obligaciones divisibles e indivisibles tiene sentido, como lo adelanté y lo vamos a repetir en otras ocasiones, cuando hay pluralidad de acreedores o deudores. Fíjense el artículo 807, que es cuando inicia o inaugura ese capítulo de las obligaciones divisibles e indivisibles, se refiere al caso del deudor y acreedor singular y dice: si solo hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible. Pensemos que un objeto que es divisible, por ejemplo, la entrega de una suma de dinero, la obligación que consiste en la entrega de una suma de dinero, quedará cumplida cuando lo sea por entero. Es verdad que puede cumplirse parcialmente, pero el pago que extingue la obligación es cuando se entrega la suma total adeudada. Acuérdense, y les adelanto, lo vamos a ver en los próximos ejes también, el pago es el cumplimiento de la prestación tal como lo tenemos regulado en el 865 del Código Civil y Comercial. Entonces, fíjense, cuando decimos Juan le debe 10.000 pesos a Pedro, ahí no es relevante la divisibilidad. El régimen será igual si el objeto es divisible o indivisible. Es lo mismo que Juan le deba 10.000 pesos a Pedro que le deba un caballo en orden al régimen legal. Ahora, sí, la cuestión se va a complicar si Juan y José le deben 10.000 pesos a Pedro. Ahí sí es relevante saber si el objeto es divisible o indivisible, porque ahí entra a jugar el régimen legal con efectos. El Código Civil define a las obligaciones divisibles en el artículo 805. Ahí dice que la obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Pensemos en la obligación de entregar una suma de dinero y la verdad que puede cumplirse parcialmente. Ahora bien, para que la obligación sea divisible deben concurrir dos requisitos. Primero, que sea materialmente fraccionable, dice el inciso A, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo. Si la deuda de 5.000 la dividimos en dos de 2.500, se conserva la misma calidad del todo. Y es material, acá diríamos aritméticamente
fraccionable. Pero también se requiere, fíjense el inciso B, que no quede afectado significativamente el valor del objeto. Acá se habla del supuesto en donde el objeto es fraccionable materialmente, pero si lo fraccionamos lo vamos a afectar en su valor. ¿Eh? Pensemos que dos deudores deben entregarle a dos acreedores un terreno en el cual se va a construir una casa, utilizando todo ese terreno. Bueno, ahí la verdad que es fraccionable el terreno, pero el valor del objeto se vería afectado significativamente si lo dividimos. Es divisible, pero afectamos significativamente su valor. O cuando es antieconómico el uso y goce por efecto de la división. Los autores ponen el ejemplo de la deuda que consiste en la entrega de un diamante de 20 quilates. Bueno, es materialmente divisible el diamante, pero la verdad que es antieconómico tanto su uso como su goce si lo dividimos. Entonces tienen que darse estas dos condiciones, las del inciso A y B, para estar en presencia de una obligación divisible. El artículo 808 nos habla del principio de división. Pensemos que si la obligación es divisible porque su objeto es fraccionable, rige este principio. Si la obligación divisible tiene más de un acreedor o más de un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales. Si no puede fraccionarse, no tendremos que ir al régimen de las obligaciones indivisibles. Fíjense ustedes, adviertan que tiene que fraccionarse en tantos créditos o deudas iguales como acreedores y deudores hayan. Siempre, por supuesto, que el título constitutivo, que será el contrato, no determine proporciones distintas. Entonces, si hay dos deudores que tienen que entregar 4 caballos a 4 acreedores, la obligación es fraccionable, porque los créditos y deudas se pueden fraccionar. Hay dos deudores, deberán entregar 2 caballos, pero a cada uno de los 4 acreedores. Ahora, si la obligación tuviese como objeto la entrega de 4 caballos, pero a 5 acreedores, por supuesto no se puede fraccionar. Y habrá que ver si en el contrato la autonomía de la voluntad o lo que denomina el 808, el título constitutivo, algo dice. De lo contrario, nos iremos al régimen de las obligaciones indivisibles. La segunda parte de esta norma nos dice que una vez que están fraccionadas en partes iguales, tantos créditos o deudas como acreedores y deudores haya, cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Entonces, como si fuesen diversas prestaciones dentro de una misma obligación. ¿Esto a qué nos lleva? A que los acreedores tienen derecho a su cuota, nos dice la norma, y los deudores no responden por la insolvencia de los demás, justamente porque las prestaciones son diversas e independientes. Es como si esa relación se mantuviese entre ese deudor y ese acreedor de manera independiente con el otro. Acá entonces la insolvencia del deudor, fíjense ustedes, soportada por los acreedores. Si un deudor no puede cumplir por cesación de pago, porque cayó en quiebra, porque está concursado, se perjudica el acreedor. Vamos a ver que esta es una diferencia importante respecto de las obligaciones indivisibles o solidarias. Ahora vamos a las obligaciones indivisibles. Fíjense ustedes que el artículo 813, al definirlas, nos dice que son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial. Por ejemplo, la entrega de un caballo. No podría cumplirse parcialmente, solo pueden cumplirse por entero. ¿Qué prestaciones son indivisibles?
artículo 815 nos dice que se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las siguientes obligaciones. Las obligaciones de dar una cosa cierta, si tengo que entregar ese caballo o tengo que entregar un automotor, dicha obligación va a ser indivisible. También son indivisibles las obligaciones de hacer. Ya vimos las obligaciones de hacer, la de prestar un servicio o la realización de un hecho, excepto si han sido convenidas por unidad de medida y el deudor tiene derecho a la liberación parcial. Pensemos, por ejemplo, que el constructor, junto con el ingeniero y el arquitecto, se han obligado a hacer 3 departamentos. Ahí sí se puede convenir la entrega y liberación parcial de cada departamento que se vaya terminando. Entonces ahí la obligación de hacer podría ser divisible, pero si no, la obligación de hacer es indivisible. También es indivisible la obligación de no hacer, ese deber que tengo como propietario del muro de no construir más allá de los 3 metros. Ese deber de no hacer es indivisible. Y también es indivisible la obligación accesoria cuando la obligación o el objeto de la obligación principal es indivisible. Esto es lógico por este principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero tiene una excepción importante que es en materia de cláusula penal, regulada en el artículo 799, que lo van a ver cuando vean cláusula penal. Si la cláusula penal es de objeto divisible, ahí rompe con este principio, con esta regla del inciso D. Pero la regla es que si el objeto de la principal es indivisible, la accesoria también es indivisible. El código también nos regula los casos de indivisibilidad. En el artículo 814 dice que hay indivisibilidad si la prestación no puede ser materialmente dividida. Este es el caso más claro, o el del ejemplo que hemos dado de la entrega del caballo, de la entrega del auto. Como es materialmente indivisible, esa obligación es indivisible. Pero fíjense que la indivisibilidad también puede ser convenida. Acá hablamos de una indivisibilidad voluntaria, ideal o convencional. La autonomía de la voluntad puede hacer que una obligación cuyo objeto es divisible, como la entrega de una suma de dinero, pues bien manifestemos en el contrato que sea indivisible. Ahora, si hay duda en las cláusulas del contrato, si nos inclinamos por una obligación indivisible o solidaria, el ordenamiento la considera solidaria. Vamos a ver que los efectos del indivisible o solidaria son casi idénticos. Y también habrá indivisibilidad si así lo dispone la ley. En este caso estaremos en presencia de una indivisibilidad legal. Por ejemplo, la ley de sociedades comerciales, en su artículo 209, establece que las acciones de la sociedad anónima son indivisibles. Lo establece específicamente la ley. Nosotros en nuestro Código Civil y Comercial tenemos el artículo 2191, que se refiere a los derechos reales de garantía, por ejemplo, la hipoteca o la prenda, son indivisibles. Y nos dice la norma que la indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos están afectados al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes. Acuérdense ustedes, por ejemplo, la hipoteca con la que se grava un bien inmueble y ese deudor hipotecario, que es el dueño del bien que se encuentra gravado,
ese bien garantiza el cumplimiento de la obligación. Frente al incumplimiento, el acreedor puede ejecutar ese bien, venderlo en subasta pública y ahí cobrarse. Pues bien, si la deuda es de 10.000 pesos y el deudor paga el 90%, no por eso la hipoteca se reduce en un 90%. ¿eh? La hipoteca permanece inalterada hasta que se pague o se cancele totalmente la obligación. Por eso es que se dice que es indivisible. Lo mismo ocurre con la prenda y con los derechos reales de garantía en general. Bueno, ¿cómo se pagan estas obligaciones indivisibles? El código nos prevé el derecho al cobro por parte de los acreedores y el derecho a pagar por parte de los deudores. Son las dos caras de la misma moneda. El 816 nos dice que cada uno de los acreedores tiene derecho de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores o a todos ellos simultánea o sucesivamente. El caballo me lo debe cualquiera de estos deudores. Y el 817, la otra cara de la moneda, nos dice que cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores. ¿eh? Ese derecho a pagar, que es el derecho a liberarse que tiene cualquiera de los deudores, pues bien, lo tenemos regulado aquí en el artículo 817. Esto es fruto del objeto de la obligación que se satisface con la entrega de la cosa. ¿Cómo es la relación interna en las obligaciones indivisibles? Que vamos a ver que también se da en las solidarias. Cuando hablamos de relación interna decimos qué va a pasar entre los codeudores cuando uno de estos cumpla o qué va a pasar entre los codeudores cuando uno de estos sea satisfecho en el interés a través del cumplimiento de la prestación. Esto nos da lugar a los denominados principios de contribución y principios de participación. El principio de contribución es el que regula la relación interna entre los codeudores y el principio de participación es el que regula la relación interna entre los coacreedores, una vez cumplida la obligación. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 820? Vamos a los codeudores. Si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda o repara la totalidad de los daños o realiza gastos en interés común de los otros codeudores, tiene derecho a reclamar la contribución del valor de lo que ha invertido en interés de ellos, con los alcances que determina el 841. Este 841 lo vamos a ver en la próxima clase sobre obligaciones solidarias. Pero queda claro que aquel que pagó y canceló la obligación, la totalidad de la deuda, o reparó los daños que tenía la cosa, o realizó gastos que fueron de interés para los demás codeudores, tiene derecho a reclamar de los demás una contribución. Vamos a ver cuál va a ser la medida la dará el 841. Y algo similar, la otra cara de la moneda, el polo activo. El 821 nos dice que si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito o de la reparación del daño o más que su cuota, los demás tienen derecho a que se les pague el valor de lo que les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno de ellos con los alcances del artículo 841. Entonces, recordemos, es el acreedor que se ve satisfecho y los otros coacreedores no reciben la satisfacción. Entonces, bueno, habrá que ver cómo participan esos otros coacreedores. Esto nos lo va a solucionar el artículo 841.
Finalmente tenemos la denominada indivisibilidad impropia. Acá fíjense ustedes que la indivisibilidad no está en el objeto de la obligación. O sea, no habría que aplicarle el régimen que hemos visto hasta ahora. Esa sería la indivisibilidad propia. Se le denomina indivisibilidad impropia porque lo indivisible es la solución en el momento del pago, en el momento del cumplimiento. Estas son obligaciones cuyo objeto puede ser divisible o no, pero al momento del cumplimiento yo necesito la colaboración organizada de todos los deudores porque es la única manera de satisfacer al acreedor. Si yo contrato una banda de música, yo necesito a todos los integrantes de la banda de música para que puedan satisfacer el interés del acreedor. No podría venir uno de ellos nada más. Si yo voy a comprar un inmueble que está en condominio, los vendedores, que son los 3 condóminos, tienen que concurrir a la escribanía a firmar la escritura pública, todos ellos. No podría cumplirse por alguno de ellos. Entonces, esto es importante saberlo, la obligación puede ser divisible o no, pero el cumplimiento es el indivisible. Fíjense, el 824 les dice las disposiciones de este parágrafo, que son las obligaciones indivisibles, se aplican a las obligaciones cuyo cumplimiento solo puede ser exigido por todos los acreedores en conjunto, realizado por todos los deudores en conjunto, excepto las que otorgan a cada uno el derecho de cobrar o a pagar individualmente. Ahora los invito a ver el segundo video. Descansen un ratito, tómense un recrédito y vamos a las obligaciones solidarias.